Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Esta semana veremos la semana número 11 en lo que es el ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que empezaremos con la teoría. Bueno chicos, eso es todo respecto a la teoría. Pasamos rápidamente a las preguntas. 1. Un trabajador decide almorzar en el patio de comidas del Mall Plaza Bellavista en su hora de refrigerio, para luego regresar a sus labores. La clase de consumo realizado por el trabajador es A, por uso, B, por eliminación, C, industrial, D, humano. Rápidamente podemos saber que es la D, porque lo que está haciendo el trabajador es alimentarse. Realiza un consumo humano o indirectamente productivo. ¿Por qué? Consumo un bien final, que es la comida del patio de comidas, que me va a permitir seguir trabajando. Sin esto yo no podría seguir trabajando en mis labores para crear bienes y servicios. Entonces es un consumo humano. No es por eliminación, no es un consumo de una sola vez, no es un consumo que es, de un producto que se usa varias veces y no es un consumo industrial, ¿ya? Porque estamos hablando de comida. La respuesta rápidamente es la D. 2. La familia Castillo Medina está compuesta por 4 integrantes. Carlos, papá; Ana, mamá; Carolina, hija; Ricardo, hijo. Debido a la situación del país, Carlos ha sido desvinculado de su centro de labores, quedando como único ingreso familiar el aporte de Ana, con que percibe un monto igual al salario mínimo legal. Ante esta situación, se puede afirmar que el nivel de consumo de la familia Medina es A, pobreza extrema; B, pobreza; C, holgura; D, bienestar. Ahora, obviamente desde el punto de vista de los hogares se considera pobreza un hogar con 4 miembros con ingresos menores a 1.376. Entonces son 4 personas obteniendo un salario mínimo legal de 930, obviamente que estamos por debajo de los 1.376. Entonces se podría considerar como pobreza, que es la B. No es holgura, no es que me sobra grandes cantidades o para un producto en el exterior, ni tampoco digamos que tiene que ver con la pobreza extrema. La pobreza extrema son montos mucho menores y hasta de repente ningún elemento de la familia está trabajando. Esto se enmarca dentro del concepto de pobreza. 3. Si un grupo familiar de 4 integrantes trabajan y aportan al presupuesto familiar, cubriendo de esta manera más que sus necesidades primarias, pero no generando un excedente para el ahorro, podríamos decir que el nivel de consumo de la familia se denomina A, opulencia. No, obviamente no. B, holgura. No, porque dice que no genera un excedente para el ahorro, entonces no puede ser holgura. C, pobreza, o D, extrema pobreza. Entonces, la 3, la respuesta es la C, pobreza. ¿Por qué? Porque cubro mis necesidades primarias, pero no me genera un excedente para el ahorro. Algunas secundarias también debe cubrir, ¿no? Que dice, el presupuesto cubriendo de manera más que la necesidad primaria. O sea, las necesidades primarias y más, algunas secundarias. Pero no tengo para el ahorro, entonces estamos en holgura. No es extrema pobreza porque la extrema pobreza ni siquiera las primarias cubre. 4. Dentro de los gastos mensuales de un presupuesto familiar se tienen los siguientes conceptos: comida, colegio, luz, pasaje, transporte público, agua, pago de viaje Caribe, plan post, pago celular, plan Rolex, reloj Rolex. De acuerdo a estos gastos programados, ¿cuántos no entran en la canasta de consumo? A ver, entonces, la canasta de consumo, como concepto, son la lista de los bienes que necesita una familia como mínimo para poder vivir. Entonces, veamos. La comida sí va dentro de la canasta básica de consumo. El colegio también. Está estudio. Luz, pasaje de transporte público, bien. Agua, pago de viaje Caribe, eso no. El pago de viaje Caribe es un tema terciario, así que no tiene que ver con la canasta básica de consumo. Pago plan postpago celular, también. Compra de reloj Rolex, terciaria, tampoco va. De los gastos programados, estos no entran en la canasta de consumo. Entonces la respuesta es la B, 2, que son el pago de viaje Caribe y la compra del reloj Rolex. 5. De los 2.000 soles que percibo al mes, 8% se paga para el impuesto de la renta y 800 para gastos fijos. Indique cuál es el ingreso disponible con que contaba. A,
1840, B 160, C 1040 y D 2000. Muy bien, entonces decimos que tengo un ingreso de 2000 y me dice que el 8% se paga en impuestos a la renta y 800 por el gasto. ¿Cuál es el ingreso disponible? Eso es lo que se pregunta. El ingreso disponible obviamente es aquel después del impuesto. Entonces, un rato pueden hacer sus cálculos mentales o sacando su calculadora, no hay problema. Entonces dirán 2000 por 8% es 160. 160 menos los 2000 es 1840. La respuesta es la A, porque eso es el ingreso. El impuesto dice que es 8%. Ese impuesto es 800, no es 800, pero 800, no, el 8% de 2000 es 160. 160 va a ir a impuesto. Profesor, pero también réstele el gasto fijo. No, recuerden que el gasto disponible es simplemente el ingreso disponible es el que está después de impuestos. Entonces, no habla de los gastos, sino solamente el ingreso menos el impuesto. Por eso hablamos de 1840. La respuesta es la A. 6. Rosa es una madre de familia que acude al IEP Mis Pequeños Tesoros a matricular a su hijo, pero en la institución le informan que la pensión es 20% más que el año anterior. Ante el hecho de no haber sido informada con anticipación, según contempla la norma, Rosa puede recurrir al A, APAFA, B, UGEL, C, Indecopi, D, comisaría. Sin mucha cosa que te haya que llegar, es Indecopi. ¿Pero por qué, profesor? Si estamos hablando que Rosa es una madre que acude a este colegio a matricular a su hijo, pero esta institución le informa que la pensión es 20% más que el año anterior. Profesor, entonces debería ir a la UGEL o a la PAFA. La PAFA es la Asociación de Padres de Familia, ¿no? Y es una asociación de padres de familia para objetivos que tienen que ser con mejora del colegio, no tiene nada que ver con la pensión. La UGEL, aunque parecería que debería ser la que ve esto, la UGEL no interviene en lo que es las pensiones de los colegios particulares. La UGEL sí intervendría en lo que es colegios nacionales. Pero la comisaría no, la comisaría es algo que haya cometido un delito. Si yo no estoy de acuerdo con lo que hace una empresa privada, una empresa pública, en este caso un colegio particular, sobre lo que son sus servicios y para proteger al consumidor, en este caso, sobre decir que radicalmente se ha aumentado en 20% la pensión, lo normal y lo que se acepta es que la pensión suba de acuerdo a la inflación. 3%, 4%, tal vez 5%, pero 20% ya es atentar contra el consumidor. Entonces, la institución con que tú puedes reclamar sobre este atentado contra el consumidor es Indecopi. 7. Oscar ha renunciado a su trabajo para iniciar un emprendimiento, EIRL. En el rubro de la panificación, Panes, con los años de experiencia en el sector, conoce muy bien lo que necesitará en su cadena de producción, siendo la harina de trigo el principal factor productivo. De texto podemos inferir que se hace referencia al consumo, espacio, para la elaboración de panes. Entonces, estamos hablando de A, por eliminación, consumo por eliminación, un consumo por uso, un consumo humano, un consumo industrial. Entonces, igual que en la pregunta, la primera pregunta es fácil inferir que estamos hablando de un consumo industrial. ¿Por qué hablemos de un consumo industrial o insumo? Porque realmente esa harina de trigo es el insumo, la materia prima que se necesita para obtener el producto final, que es los panes. Entonces, sin este insumo, sin esta materia prima, no puedo producir el bien final, que en este caso los panes. Y para eso tengo que usar este bien intermedio, este insumo, esta materia prima, que es la harina de trigo. No es humano porque no tiene nada que ver con el consumo humano para realizar esta producción o este producto. Tampoco hablamos de productos en este caso, ni por eliminación por uso. No es que se use en varios procesos, no es eso. Se usa en un solo proceso. Sí se usa en un solo proceso, pero más es su relación como
insumo para generar el pan. Entonces es el consumo industrial. La respuesta es la D. 8. A mediados del año 2018, el Estado peruano suscribió un contrato con la empresa minera Southern Copper, donde se transfirió a dichas empresas el proyecto cuprífero Michiquillay en Cajamarca. La firma conlleva una inversión de más de 2.500 millones de dólares para los próximos 3 años, con lo cual se esperaría extraer 225.000 toneladas de cobre fino al año. El organismo encargado de supervisar que las disposiciones legales y que las actividades se cumplan de manera segura es el OCITEL, OCITRAN, MINEM o CINERMIN. Obviamente no es OCITEL, que tiene que ver con telecomunicaciones, el supervisor de telecomunicaciones, tampoco es OCITRAN, no tiene que ver con la supervisión del transporte, y tampoco es el Ministerio de Energía y Minas. El encargado de supervisar las disposiciones legales, el encargado de ver que estas actividades se cumplan, es CINERMIN, el supervisor de Energía y Minas. Eso ya lo hemos visto y la respuesta obviamente es la D. 9. Los resultados de la última evaluación de desempeño de Carlos realizado por su jefe inmediato han sido satisfactorias. Esto ha permitido para el 2019 un crecimiento del 3% sobre su salario nominal. Entonces, tomando en cuenta las leyes de Engel, determina las afirmaciones incorrectas, falsas. Vemos cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces, la 1, analicemos la 1. A mayor ingreso, ¿aumentan los gastos de alimentos de mercado? Sí, eso es verdadero. No habla, profesor, pero el aumento de los ingresos genera un menor porcentaje de gastos en alimentos. Sí, porcentaje de gastos en alimentos, pero de que aumentan los gastos de alimentos si tengo más dinero, sí. ¿Por qué? Si gano más, compro mejores cosas y obviamente el gasto va a aumentar. No el porcentaje en gasto, no está preguntando el porcentaje de gasto, por esto sí es verdadero. 2. Al aumentar el ingreso se incrementa el consumo de energía eléctrica. Eso es falso. Recuerden, el consumo de energía eléctrica aumenta o disminuye mi ingreso, se mantiene igual, no se incrementa. Entonces eso es falso. A mayor ingreso, ¿mejora la cobertura familiar? Sí, si yo gano más, ya no estoy en un plan básico, sino en un premium. Mejoro mi cobertura familiar de salud, por ejemplo. Verdadero. Al aumentar el ingreso, ¿aumenta el consumo de gasolina? No. El consumo, si aumentan mis ingresos, no es que aumente el consumo de gasolina, consumo la misma cantidad de gasolina. Eso se mantiene en porcentaje igual. Esto es falso. Y al aumentar los ingresos, Carlos estudia una segunda carrera. Si aumenta mis ingresos, sí, podría estudiar una segunda carrera o una especialización. O sea, aumentar mis gastos en estudio. Verdadero. Entonces la respuesta sería la C. 2 y 4 falso. Muy bien, chicos. Terminamos la teoría y las preguntas de esta semana número 11 del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que los espero las siguientes semanas y estoy atento a sus preguntas. Hasta luego.